y 2, o sea, durante todo el ciclo y el próximo que lleven anatomía, ¿sí? Entonces, la articulación de por sí ya es una estructura anatómica en el cual va a haber continuidad entre dos o más estructuras. Dos o más estructuras que no solamente es un hueso con otro hueso, ¿sí? No es solamente un hueso con otro hueso, sino son dos tipos de estructuras. En este caso, dos huesos, ¿sí? ¿Qué es lo más común, qué es lo más frecuente que nosotros hemos visto? Sin embargo, la articulación no solamente es hueso con hueso, sino también hueso con cartílago y también hueso con diente, ¿sí? Entonces, a eso le denominamos unión. Entonces, es una estructura especializada que va a establecer una continuidad entre dos estructuras. Hueso, hueso, hueso cartílago y hueso diente. Según el material de unión, vamos a tener tres tipos de articulación. Las sinoviales o diartrosis, las cartilaginosas o anfiartrosis y las fibrosas o sin artrosis. Como ustedes ven ahí, tenemos las sinoviales, cartilaginosas o fibrosas. Recuerden, el término artrosis significa articulación. Y ahí ven ustedes el nombre que se utiliza en algunos libros, diartrosis, anfiartrosis, sin artrosis. Ahora, estas están relacionadas también a su capacidad de movimiento, a su capacidad de movilidad. Las sinoviales son articulaciones muy móviles, las cartilaginosas son articulaciones semimóviles y las fibrosas o sin artrosis son articulaciones que no se van a mover. ¿Ok? Vamos a poner un puntero. Ok. Seguimos. Las sinoviales se caracterizan por esto. Las sinoviales generalmente van a presentar este tipo de componentes. Las sinoviales, como hemos visto, son aquellas que se mueven, tienen la movilidad en los tres ejes. Ya habíamos visto en la primera práctica sobre los ejes, en clase también ustedes lo vieron, los ejes principales, ¿no? Teníamos eje lateral, teníamos un eje antero-posterior y un eje vertical o longitudinal, ¿sí? Cada uno de los ejes nos daban dos movimientos, ¿sí? Entonces, las sinoviales generalmente tienen o bien los tres, o bien los 6 movimientos en los tres ejes, en dos ejes o en un eje. Esa es una de las características de las articulaciones sinoviales o diartrosis. Y acá vemos los componentes, ¿sí? Para que haya una articulación tiene que haber dos superficies articulares. En este caso, en el ejemplo más clásico que realizan, son estas, que son los huesos, ¿ok? Son estos huesos. Estas son las superficies articulares lisas. Luego también dice cartílago y hialino. Como vemos, las dos superficies articulares, tenemos un cartílago articular acá. ¿Sí? Un cartílago articular que está cubriendo esta superficie ósea. Luego tenemos acá otro hueso, otra superficie articular que está cubierto con un cartílago, que está de color celeste. ¿Ok? Ahora, cápsula articular. Miren acá, este es el ejemplo más clásico. Para darle continuidad a cada cartílago articular, sale esta membranita que está de color rojo, ¿sí?
Esa membrana es la membrana sinovial. Y de la membrana sinovial, ¿sí? Hacia atrás o hacia paralelamente, junto a la membrana sinovial, está formado una membrana fibrosa. Esa membrana fibrosa con la membrana sinovial que ustedes ven que cierra ambos extremos de los cartílagos de las dos superficies articulares, va a constituir la cápsula articular. Con eso, con esa cápsula articular, prácticamente si ustedes ven siguiendo todo el cursor, va a cerrar toda esa cavidad. ¿Sí? Va a formar una cavidad cerrando todo eso. Y esa es la cavidad articular. Y dentro de la cavidad articular, ¿qué vamos a encontrar? Un líquido. El líquido que se encuentra dentro de esa cavidad se denomina líquido sinovial. ¿Ok? Y por último, toda articulación sinovial tiene que estar reforzado por unos ligamentos para darle mayor estabilidad. ¿Sí? Esos ligamentos, todas las articulaciones van a tener esos ligamentos. ¿Ok? Estos son los componentes acá, según esta bibliografía, bueno, esta diapositiva que les acabo de mostrar. Entonces, las sinoviales, que son articulaciones móviles, son articulaciones que se caracterizan porque no solamente es la unión de dos huesos o de un hueso y un cartílago, dos cartílagos, sino que además de eso tienen varios componentes que acabamos de verlo. Y se van a caracterizar porque tienen ese movimiento en diferentes ejes. Cuando las articulaciones se mueven en los tres ejes, ya habíamos visto lateral, antero-posterior o vertical y vertical, ¿sí? Se me denomina que son articulaciones multiaxiales, ¿sí? Y cuando tienen todas esas articulaciones, esos movimientos en los tres ejes, son articulaciones por circunducción. A esos 6 movimientos que realiza la articulación, se llama circunducción. También pueden haber articulaciones que se mueven en solamente dos ejes, las biaxiales, y articulaciones que solamente se mueven en un solo eje, las uniaxiales. Entonces, si contamos en total todas las articulaciones o los tipos de articulaciones sinoviales, tenemos en total 6. Las multiaxiales que vemos ahí, las esferoideas o enartrosis, las biaxiales, las condilias, las de encaje recíproco, las artrodias o planas, y las uniaxiales, las trocleares y las trocoides. ¿Sí? Así es como lo clasifican las articulaciones sinoviales. Y acá tenemos una articulación clásica que podemos ver, que es la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral es esta, ¿no? Donde se da entre el hueso del omóplato a través de su cavidad glenoidea, que se encuentra aproximadamente acá donde está el cursor, y el húmero, ¿sí? Entonces, en esa cavidad glenoidea con el húmero, esa es una articulación glenohumeral. Si nosotros movemos el brazo, incluso tal como está en la figura, podemos hacer giros hasta en 360 grados, ¿no? Podemos poner todo el miembro superior adelante y podemos dar toda una circunferencia total. Ese movimiento es de circunducción. Entonces, esas se mueven en los tres ejes. ¿Ok? Luego, tenemos la articulación condilia. ¿Sí? La articulación condilia.
La articulación condilia, tenemos una extremidad, una estructura que tiene forma de una esfera, de un redondo, ¿no? Eh, eh, Tiene forma de un redondo, ¿sí? Así como está en la figura, que va a encajar en otra superficie donde va a poder esta circunferencia darse esos movimientos. ¿Ok? Una de las articulaciones más conocidas es esta articulación entre el radio y los huesos del carpo. ¿Sí? Habíamos visto en la práctica anterior que en la articulación de la muñeca, que lo vamos a ver más adelante, el radio, el radio es la parte mucho más amplia en la muñeca, el cúbito es más delgado, ¿sí? Y es más, me acuerdo haberles mencionado que en el caso del radio es la única que tiene contacto con los huesos del carpo. Y dentro del carpo, ¿qué huesos tenemos? El escafoides, el semilunar y el piramidal, ¿sí? Entonces, les había mencionado también que en el caso de esta articulación de la muñeca, el cúbito no interviene. Ya lo vamos a ver más adelante, el piramidal, el pisiforme, perdón, tampoco interviene. Entonces, intervienen solamente 4 estructuras óseas, ¿sí? A esas que tienen esta forma de cóndulo se les denomina articulación sinovial tipo condilia o elipsoidal, ¿sí? En la anterior que habíamos visto, las multiaxiales, ¿cómo lo van a denominar ustedes? Una articulación sinovial de tipo esferoidal o enartrósica. ¿Ok? ¿Qué más? Las de encaje recíproco, ¿sí? O en silla de montar. Ahí como ustedes ven, es como si, o en silla de montar, es como si un jinete se montara en el lomo de un caballo, ¿sí? Esa forma tiene, es una forma como ovalada, en forma de S, ¿no? Cuando lo veíamos. Y habíamos visto, me recuerdo también que sí les había mencionado una de las articulaciones, que era del primer metacarpiano con el trapecio. Esa articulación se denomina articulación trapecio-metacarpiana, que lo vamos a ver en más detalle adelante. Entonces, ese tipo de articulación se denomina condilia, perdón, de encaje recíproca o en silla de montar. Entonces, una articulación bastante conocida es el primer metacarpiano, ojo, con el trapecio. La articulación se denomina articulación trapecio-metacarpiana de tipo sinovial de encaje recíproco. ¿Ok? Hay otra, las articulaciones artrodias o planas. Estas articulaciones artrodias o planas, lo más común es que se ve entre los metacarpos y los metatarsos. Los metatarsos o los tarsos, recuerden que se ve en el pie y en el caso de la mano se ve en los carpos y los intermetacarpianos. ¿Ok? Las otras articulaciones son las trocleares o en bisagra. Una de las más conocidas, y acá en la figura se nota como el húmero se articula con el cúbito. ¿Sí? Entonces, esta es la apófisis o el olecrano. Aquí arriba debería estar la apófisis coronoides, ¿sí? Y esto agarra al húmero como si fuera un gancho, ¿sí? Se denomina así porque solamente tiene 2 movimientos, como ahí menciona, las uniaxiales, ¿sí? Estas articulaciones de encaje, perdón, de trocleares o en bisagra, lo podemos dar cierta similitud cuando nosotros abrimos la puerta, ¿no? La puerta que tenemos todos en casa está unida a la pared a través de una bisagra.
y solamente hace 2 movimientos para abrir y cerrar la puerta, más no hace otro movimiento. Lo mismo ocurre en este caso con el ejemplo que se coloca ahí con el húmero, ¿sí? Con el húmero vemos que el húmero y el cúbito, nosotros hacemos del antebrazo con el brazo solamente 2 movimientos, un movimiento de flexión y un movimiento de extensión, nada más, ¿sí? A ese movimiento, a ese único movimiento de flexión y extensión se denomina una articulación troclear. En este caso, en el húmero y el cúbito coincide con eso, donde la articulación es húmero cubital de tipo sinovial troclear o en bisagra, ¿no? Sinovial en bisagra. Y hay otra, la última, sería la articulación de tipo trocoide o en pivots, ¿sí? Acá, por ejemplo, muchos han jugado o juegan básquet o han jugado vóley, igual hay un jugador que se le denomina pivot o pivot, ¿sí? Ese jugador, ¿qué función tiene? Generalmente agarra la pelota y ¿qué hace? Gira, ¿no? Gira alrededor, viendo a quién reparte a quién distribuye la pelota, ¿sí? Es lo mismo que sucede acá. En esta articulación vemos, ¿sí? La articulación de la cabeza, perdón, de la primera vértebra denominada el atlas, y esta, la de acá abajo, es la segunda vértebra cervical, que es el axis, ¿no? Es como un diente que se ha formado, y al medio del arco posterior, ¿sí? Adelante del arco posterior encaja este diente, ¿sí? Es que es el axis de la vértebra superior, de la segunda vértebra, perdón, ¿sí? Entonces, acá puede girar toda la cabeza alrededor de esto, ¿sí? O girar la primera vértebra cervical sobre la segunda vértebra cervical. Es como si estuviera girando 180 grados al lado derecho y 180 grados al lado izquierdo, tal como está en la figura, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro lado, como un tipo de rotación. Sí, adelante, Guadalupe. Maestro, disculpe, lo que es la uniaxiales, el trocoide o pivot, ¿se cumple entonces en toda la vértebra o en puntos específicos? Eh, no, no, en puntos específicos. En este caso, solamente entre la primera y la segunda vértebra. Ahora ya vamos a ver qué sucede en las otras vértebras. La otra articulación, creo que sí lo puse, también se da entre el húmero y el radio. El radio incluso tiene una forma así como está en este esquema, ¿sí? Tiene como una cabeza en forma de como si fuera una llanta, ¿no? Algo así, una rueda, perdón, ¿sí? Y arriba hay un cóndilo, ¿sí? Y eso permite 2 movimientos, ¿sí? Esto permite, perdón, me estoy equivocando. Del radio, el radio tiene esta forma, ¿sí? Ahí estamos bien. Tiene una forma de rueda la cabeza. Este se une al cúbito, al costado del cúbito. Entonces, eso hace que esa ruedita que vemos en el radio pueda girar o para acá, así como está la figura, o para este lado. Y permite solamente 2 movimientos en un solo eje. A esos movimientos se le llama supinación y a esos movimientos se le llama pronación, ¿sí? Y en el caso de la vértebra, en especial entre la primera vértebra cervical y la segunda vértebra cervical, vamos a ver esta articulación sinovial de tipo trocoide. ¿Ok? No es en todas las vértebras, como preguntaba su compañera, no es en todas las vértebras, ahí vamos a ver otro tipo de articulaciones. Entonces, para poder acabar con lo que es la sinovial,
tenemos dentro de la sinovial 6 subtipos de articulaciones. Las esferoidales, tenemos las esferoidales o enartrósicas. Recuérdense los nombres, porque cuando vean sus libros van a encontrar o esferoidales o enartrósicas. Aparentemente como si fueran diferentes articulaciones, al final es la misma. Esferoidales o enartrósicas. Tenemos las condilias o elipsoidales. Tenemos las de encaje recíproco o en silla de montar. Y tenemos las artrodias o planas, ¿sí? Las trocleares o en bisagra, las trocoides o en pivote. En total, 6 subtipos de articulaciones en el caso de las sinoviales o de artrósicas. Nuevamente, ya vimos las sinoviales o diartrósicas y también tenemos otro tipo de articulaciones. Las cartilaginosas o anfiartrósicas, ¿sí? Son aquellas que por el tipo de unión, como vemos acá, son de tipo cartilaginosas. Y esas se caracterizan por su movimiento que son semimóviles o una movilidad limitada. ¿Ok? Y dentro de eso también tenemos subtipos. Tenemos 2 subtipos principales, que es la de cartílago hialino, ¿sí? O primarias de cartílago hialino y las secundarias de cartílago fibroso. Entonces tenemos 2 tipos de cartílago que van a permitir la unión de esas 2 estructuras, ¿sí? Primarias de cartílago hialino o sin condrosis, así se les denomina, ya el otro nombre que pueden encontrar en sus libros, y las secundarias o de cartílago, perdón, las secundarias de cartílago fibroso o sínfisis, ¿sí? Ese es el otro tipo. Empecemos por la de cartílago hialino, ¿sí? Las primarias de cartílago hialino o sin condrosis. En el miembro superior no encontramos ninguno, ¿sí? En el miembro inferior tampoco. Si nos vamos a la pared del tórax, sí. En la pared del tórax, ¿sí? Vamos a ver esto. Vemos, por ejemplo, la costilla, ¿sí? Esta es la segunda costilla. Esta es la primera costilla, segunda costilla, tercera, cuarta, cinco, hasta doceava costilla, ¿sí? 12 pares, una a cada lado, una a cada lado, ¿sí? En la parte anterior, estas costillas se van a unir al esternón. Este es el esternón, tiene 3 partes. Esta parte donde está el puntero se denomina manubrio del esternón. Este es el cuerpo del esternón y este es el apéndice sifoides, ¿sí? Entonces, la costilla, que es el cartílago, no se une, que es el hueso, no se une directamente con el esternón como hueso, sino entre ellos existe un cartílago. Ese cartílago es el medio de unión entre este hueso y el otro hueso, o sea, está entre esa unión, ¿sí? A esta articulación que se da entre la costilla, la parte ósea y esta parte de condral o cartilaginosa, ¿sí? A esto se denomina articulación condrocostal o al revés, articulación costo-condral, ¿sí? Esa articulación condroesternal o esternocostal es una articulación cartilaginosa hialina o sin condrosis. Así se denomina eso, sin condrosis. ¿Sí? Ok. Esa es una de las más conocidas, las que podemos ver. Y otra es la articulación secundaria de cartílago fibroso. ¿Sí?
o sínfisis. Miren acá, lo que preguntaba justo su compañera. Esta es una vértebra, ¿sí? Si lo miramos lateralmente a la vértebra, vamos a encontrar esto. Este es el cuerpo vertebral, ¿sí? Este es el cuerpo vertebral. Este es su apófisis espinosa y esta de acá sería su apófisis transversa. Igual acá, cuerpo vertebral, apófisis espinosa y apófisis transversa. ¿Ok? Si nosotros lo miramos ya no solamente una vértebra, sino miramos más vértebras lateralmente, lo vamos a ver así. La unión de varias vértebras. Y lo que se une generalmente son estos cuerpos vertebrales, entre cuerpo y cuerpo vertebral. Esa unión, esta unión donde está el cursor, es la articulación, primero el nombre. El nombre sería una articulación intervertebral. ¿Qué tipo de articulación es? Es una articulación secundaria de cartílago fibrosis, o si no, denominarlo así, articulación intervertebral de tipo sínfisis. ¿Sí? Sínfisis. O sínfisis intervertebral. ¿Sí? Esa denominación, esa es la articulación que hace momentos comentaba su compañera. Sí, preguntaba, ¿no? ¿Cómo son el resto de articulaciones de los cuerpos vertebrales? Son articulaciones de tipo, son articulaciones intervertebrales secundarias de tipo cartílago fibroso o de tipo sínfisis. ¿Sí? Ojo, ¿ya? Esa es la unión. Recuerden, pero ese es entre los cuerpos vertebrales, porque las vértebras también se unen a través de su apófisis articulares. ¿Sí? Cuando se unen, por ahí creo que tengo otra diapositiva, cuando se unen entre sus apófisis articulares, esa articulación se denomina sigapofisiaria y es de tipo sinovial. Donde está el cursor, ¿sí? Ese es otro tipo de unión entre los cuerpos, entre las vértebras, ¿sí? Un tipo de unión es entre los cuerpos vertebrales, que es esta, la de tipo sínfisis. Y otro tipo de unión es entre las apófisis articulares. Y ese es otro tipo de articulación. Mientras esta es, sínfisis, donde estoy mostrando el cursor, donde se unen las apófisis, es de tipo sinovial, plana. ¿Ok? Hay otro más conocido, el que siempre lo mencionan en todos los ejemplos, es entre los dos huesos coxales. Los dos huesos coxales en la parte anterior, esta que se denomina el pubis, a esto es la articulación sínfisis del pubis. ¿Ok? Así se denomina esta unión, donde está el cartílago y los dos cuerpos del pubis en ambos lados, ¿no? A eso se denomina sínfisis del pubis. Entonces, la sínfisis del pubis, la unión entre los cuerpos vertebrales, es una articulación de tipo sínfisis. ¿Ok? Entonces, en las cartilaginosas o anfiartrosis son esos dos tipos de articulaciones, ¿sí? Dos subtipos, de cartílago hialino y de cartílago fibroso. También tenemos otro tipo de articulación, la tercera clasificación del tipo de articulación son las sin artrosis o fibrosas. Sin artrosis o fibrosas. Esta se caracteriza porque son articulaciones no móviles, que no se van a mover, ¿sí? Las fibrosas o sin artrosis son las que no van a tener ningún tipo de movimiento, ¿ok?
son aquellas que no van a tener ningún tipo de movimiento. ¿Ok? Y dentro de esos tenemos estos. Una de ellas más conocidas y la que generalmente hacen, colocan como ejemplos en las clases son estas que se da en la unión de los huesos del cráneo. ¿Sí? En ese tipo de los huesos del cráneo. Son estas de las suturas, ¿sí? Suturas que se da entre estos huesos del cráneo. Por ejemplo, acá en la imagen donde está el cursor, es la parte anterior, es el hueso frontal, en la parte posterior es el hueso occipital. Aquí a los costados tenemos los dos huesos parietales, ¿sí? Entonces, cuando se unen estos dos huesos parietales, por ejemplo, tal como está en la imagen, esta es la sutura, esa es la sutura sagital, ¿sí? Esa es la sutura sagital. Esta unión, esa es la sutura sagital. Luego tenemos también entre la unión entre el frontal y los dos parietales, ¿sí? Este es el hueso parietal, este es el otro hueso parietal y este es el hueso frontal, ¿sí? En la unión entre el hueso frontal y los dos huesos parietales, a esta articulación se denomina, es la sutura coronal, ¿sí? Sutura coronal, sutura sagital, y esta articulación donde está el hueso occipital con los dos parietales, esa es la sutura lambdoidea, ¿no? Lambdoidea, ¿ok? Ese es lo más característico entre los huesos de la calota, los huesos del cráneo, ¿sí? Tenemos otro tipo de articulación, por ejemplo, acá en el otro extremo, denominada gonfosis. Entre quienes se da la gonfosis, netamente con los huesos, perdón, se cortó, entre los huesos del diente y la región alveolar del hueso maxilar o de la mandíbula, ¿sí? Entonces, la articulación entre un diente y el hueso se denomina gonfosis, ¿ok? Esa también no tiene movimiento. Y tenemos esta otra articulación denominada sindesmosis, ¿sí? Sindesmosis. ¿Dónde se da este tipo de articulación? Entre los huesos del antebrazo y de la pierna. En el antebrazo ya habíamos visto, miren esto, es que tiene forma de ruedita, es el radio, ¿sí? Y luego tenemos el cúbito. La unión entre esos dos huesos, ¿sí? En el borde interóseo, ambos tienen su borde interóseo, se fija una membrana, que es la membrana interósea, ¿sí? A esa también se denomina, a esa unión entre el hueso del radio, hueso del cúbito, y la membrana que une ambos huesos, es la membrana interósea. A esa articulación se denomina sindesmosis radiocubital, ¿sí? Esa articulación se denomina sindesmosis radiocubital. Si nos vamos al lado ahora al otro extremo, vemos a la pierna, ¿sí? Vemos acá la tibia y acá el peroné. Ambos también tienen su borde interóseo, ¿sí? Y ese borde interóseo está unido por una membrana, es la membrana interósea, ¿sí? En este caso, la articulación, ¿cómo se llamaría? Se llamaría sindesmosis peroneo tibial o tibio
peroneo, al revés, ¿sí? Entonces vemos acá en la sinartrosis también otro tipo de articulaciones, ¿sí? Acá también vemos otro tipo de articulaciones, tres tipos, ¿sí? Entonces, si recordamos, no sé si está la primera diapositiva, ok, no está, ya empezamos con esto. Si recordamos entonces, acá, la diartrosis son las móviles, ¿sí? Son móviles, se mueven en los tres ejes, dos ejes o en un solo eje, ¿sí? Y dentro de las sinoviales tenemos seis subtipos, ¿sí? Luego tenemos las articulaciones semimóviles o las cartilaginosas. Dentro de eso tenemos dos subtipos, la sincondrosis y la sínfisis. Y luego tenemos aquellas que no tienen ningún tipo de movimiento, ¿sí? Dentro de esas tenemos las tres subtipos, las gonfosis, tenemos la sindesmosis y tenemos las suturas. Eso es en forma general de cómo se clasifican las articulaciones. Sin embargo, vamos a ver con un poco mayor detenimiento estas articulaciones, cómo se denominan, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos esa parte donde está lo voy a escribir mejor. Esto se denomina clavícula, ¿sí? Esta es la clavícula. ¿Esta con quién se articula? Habíamos mencionado que la clavícula tiene una porción external y una porción acromial. Esta porción es la porción acromial, ¿sí? Y eso se va a unir con esta porción y este es el acromio, ¿sí? Este es el acromio. Ok, luego tenemos esta porción que es la apófisis coracoides. Este es del omóplato, ¿sí? Y este hueso que está acá es el húmero, ¿sí? Entonces, el hombro no es solamente una articulación, sino es un conjunto de dos articulaciones, ¿sí? Dos tipos de articulaciones. Tenemos dos tipos de articulaciones. Una está formada por la articulación acromioclavicular y otra la articulación glenohumeral. Hace momentos habíamos visto la glenohumeral. Vamos a ver acá, vamos a reforzar la glenohumeral. Dentro de la glenohumeral habíamos visto que esta articulación es una articulación sinovial, ¿sí? Y como toda articulación sinovial, sabemos que, la glenohumeral es la unión de varios componentes, ¿sí? Tiene que tener su cartílago hialino, tiene que tener su membrana fibrosa, su membrana hialina, tiene que tener líquido sinovial y tiene que a la vez estar reforzado por unos ligamentos, ¿sí? Esos ligamentos que son los que caracterizan a una articulación, en este caso la articulación glenohumeral son estos ligamentos, ¿ok? Es una articulación entonces, ¿cómo le denominaríamos a esa parte de la articulación del hombro? Como una articulación glenohumeral de tipo sinovial enartrósica, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escriban en su examen, van a escribir, es una articulación sinovial de tipo enartrósica, ¿ok? Articulación glenohumeral. Y habíamos visto que su cápsula fibrosa está reforzada por 5 ligamentos en total, ¿sí? 5 ligamentos en total. Vemos acá. Esta es la apófisis coracoides, este es el húmero,
Y esta sería el ligamento, esta que viene de acá, así. Esta sería el ligamento córaco, porque viene del apófisis coracoides hasta, ¿sí? Luego tenemos 3 ligamentos más que vienen de la cavidad, glenoidea, ¿sí? De la cavidad glenoidea hasta que vienen de la cavidad glenoidea hasta el húmero, ¿sí? La cavidad glenoidea está aproximadamente acá, ¿sí? Acá tenemos el cuello del húmero, ¿sí? Antes de la línea intertrocanteria, acá tenemos el cuello del húmero, ¿sí? Y vamos a tener estos ligamentos. Cavidad glenoidea, cuello del húmero, se denominaría glenohumeral, ¿sí? Glenohumeral. Dentro de eso tenemos la superior, la medio y la inferior, ¿sí? Entonces, los ligamentos glenumerales, ¿sí? Los ligamentos glenumerales van a ser estos. La glenohumeral superior va a ser esta, toda esta articulación que está acá, que se está yendo por detrás hasta acá, va a cruzar esto, nuevamente por detrás. Esto sería el ligamento glenumeral superior. Después de eso tenemos otro ligamento, el glenumeral inferior, o medio, perdón, ¿sí? Que sería todo esto. Esto, esto y esto. Eso sería el ligamento glenumeral medio. Y tendríamos un último ligamento que está por acá atrás, por acá abajo. El glenohumeral inferior. Ahí tenemos los 3 ligamentos. Glenohumeral superior, glenohumeral medio, glenohumeral inferior. De acá de rojo le coloqué al coracohumeral. Y me falta uno que es el transverso del húmero. El transverso del húmero es este ligamento, ¿no? El transverso del húmero, nosotros vemos acá esta estructura ósea. Esta estructura ósea es el troquíter, ¿sí? Y hacia acá atrás, que está envuelto por las fibras terminales de los ligamentos, es el troquín, ¿sí? Dentro de eso, cada uno da su línea hacia acá abajo. Una línea acá, ¿sí? Y otra línea por acá, que van a formar la corredera bicipital entre los dos, ¿no? Entre el troquín mayor o el tubérculo mayor y el tubérculo menor van a formar la corredera bicipital. Esa corredera bicipital está envuelto por un ligamento, si ustedes se dan cuenta, así como lo estoy dibujando, ¿sí? Que va de extremo a extremo. Ese ligamento se denomina ligamento transverso del húmero. Ese es el ligamento transverso del húmero. ¿Ok? Esos son los 5 ligamentos que van a reforzar la cápsula fibrosa de la articulación glenohumeral. Y como les mencionaba, la articulación del hombro no solamente es esa articulación, sino también es la unión de la otra articulación, que es la coraco, perdón, acromio clavicular. Entre el acromion que está acá con la clavícula. Y las dos se unen con este ligamento, ¿sí? Acá, ¿eh? Este ligamento. Ese es el ligamento acromioclavicular anterior y por detrás de este
posterior, ¿ok? Adicional a esto, para reforzar toda esta articulación entre la clavícula y el hombro, existen otros ligamentos, ¿sí? Que están entre la apófisis coracoides y la clavícula, ¿sí? Ese ligamento que está acá, la clavícula les había mencionado, hay dos rugosidades en la parte acromial. Una rugosidad denominada línea trapezoidal y otro el tubérculo conoideo. Este que acabo de pintar es el ligamento trapezoide. Y este otro ligamento que está por acá atrás, esta que le estoy colocando con una C, sería el ligamento conoideo. ¿Ok? Y luego otro ligamento que refuerza todo esto sería este ligamento que va a unir el apófisis coracoides con el acromion. Y sería esto. Eso es el ligamento coracoacromial. Y hace momentos vimos en el húmero, también había un ligamento transverso del húmero, pues acá también existe un transverso de la escápula. ¿Sí? Que es este último que estoy pintando por acá. Ese es el músculo transverso de la escápula. Entonces, esto es la articulación del hombro. Ese reforzamiento que tiene en la articulación glenumeral, como ven, hay como 5 ligamentos, ¿sí? La glenumeral que está de color verde superior, eso no solamente está en la parte superior ahí como ven, sino que se va envolviendo incluso hasta la parte posterior. Lo mismo sucede con este ligamento, la glenumeral inferior. ¿Sí? Esta glenumeral inferior no solamente lo vemos acá, que es una vista anterior, sino se va envolviendo a esta articulación hasta la parte posterior. Todo en su conjunto forma como una sola unidad y hace que el brazo, por ser así, este brazo tenga un movimiento en los 3 ejes. En el eje antero-posterior, el eje lateral y el eje longitudinal. Esos movimientos hacen que el miembro superior, o el hombro mejor, el glenumeral, perdón, tenga un movimiento en los 3 ejes y ese movimiento se denomina movimiento de circunducción. ¿Ok? Vamos a seguir ahora con las otras articulaciones. De las más importantes he visto que les han colocado en su sílabo. La otra articulación es del codo, ¿sí? En el codo tenemos en total esas 3 articulaciones, ¿sí? Tenemos 3 huesos que van a permitir la unión, ¿sí? Que es el húmero, ¿sí? Tenemos adicional a esta el radio, y el otro es el cúbito. ¿Sí? Tenemos esas 3 articulaciones, 3 huesos, perdón, opciones de estructuras fijas óseas, en este caso, esos 3 huesos, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos, el húmero se va a unir tanto con el radio, ¿sí? Y se va a unir tanto con el cúbito, ¿sí? Entonces, la articulación del codo van a intervenir esos 3 huesos, ¿sí? Y van a intervenir prácticamente
dos articulaciones, ¿sí? Ok. Una de las primeras articulaciones es esta. Entre el húmero y el radio, ¿ok? Recordemos que el húmero en su porción distal termina en forma de esfera, ¿sí? Como una bolita, ¿sí? A esa articulación, ¿sí? La vamos a denominar articulación húmero radial, por el nombre de los huesos que se están uniendo, pero recuerden que, como les mencionaba en práctica, cuando una articulación termina en esa forma redonda, al unirse, se le va a denominar elipsoidea o condilia. ¿Sí? Elipsoidea o condilia. ¿Ok? Elipsoidea en condilia. Entonces, en el examen, ¿cómo van a denominar cuando le pongamos una flechita acá en la articulación? Ustedes lo van a denominar articulación húmero radial, ese es el nombre, porque está la unión del húmero al radio, articulación húmero radial de tipo sinovial elipsoidea. ¿Sí? Articulación húmero radial de tipo sinovial elipsoidea. ¿Ok? La otra unión es esta. Esta, se recuerden que tenía forma de carreta, ¿sí? Del húmero, en este caso con la tibia, perdón, con el cúbito, ¿sí? Incluso esta carilla del húmero se denominaba la tróclea del húmero, ¿sí? Ok. La articulación, nombre. El nombre sería articulación húmero cubital, ¿sí? La articulación húmero cubital, y esta otra la denominaríamos articulación húmero cubital de tipo troclear. De ahí viene su nombre, ¿sí? Me recuerdo también haberles mencionado que eso no se olviden. Cuando hay una superficie que va a articular con otra y que tiene nombre de troclea, de ahí viene también el nombre de la articulación. Entonces, en el examen, ¿cómo van a colocar? Articulación húmero cubital, sinovial, es una articulación sinovial troclear, ¿sí? Una articulación sinovial troclear. Tiene otro nombre, acabamos de verlo, en bisagra, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que sí les puse. Acá está. Miren. Troclear o en bisagra. Acá está. ¿Sí? Troclear o en bisagra. ¿Sí? Entonces la articulación húmero cubital es de tipo sinovial troclear o en bisagra. Y la articulación húmero radial es sinovial de tipo elipsoidea. ¿Ok? Entonces, en la articulación de la muñeca vamos a encontrar dos tipos de articulaciones, tres huesos que se están uniendo, ¿sí? Y hay otra que acá adicional le he puesto, pero ya no es parte de la articulación del codo, ¿sí? Esta, donde dice articulación radio cubital. El cúbito y el radio se van a unir en dos puntos, ¿sí? En dos puntos. Esta articulación, acá, por ejemplo, acá en este dibujo que está al costado, vemos el radio, ¿sí? El radio está acá más o menos, ¿sí? Y al costado tenemos el cúbito. Tiene dos tipos de unión acá, ¿sí? Dos puntos de unión. Esos dos puntos de unión se denominan
o sea, dos lugares donde se va a unir netamente el cúbito y el radio. Acá uno y acá otro, ¿sí? Dos puntos de unión entre el cúbito y el radio. La de acá arriba se va a denominar articulación radiocubital proximal, que es esta, que está en la diapositiva. Y la de abajo se denominará articulación radiocubital distal, ¿sí? Esas dos articulaciones, como les había mencionado igual, van a dar dos movimientos, de supinación y la otra es de pronación. Entonces, esas dos articulaciones me van a dar dos movimientos, supinación y de pronación. Ambas son articulaciones sinoviales de tipo trocoide o en pivote, ¿sí? Entonces, cuando uno conteste en el examen o ante la pregunta de cualquier eh, persona que les haga sobre esa articulación, ustedes van a denominar. Esa articulación se llama articulación radiocubital proximal, que es de tipo sinovial en pivote o sinovial tipo trocoide. ¿Ok? Ambas, las dos tienen el mismo tipo de articulación. ¿Ok? Vamos. Las articulaciones de la muñeca en este caso. ¿Sí? La articulación de la muñeca. Ok. Vamos a ver, quiero ver. Ah, ya, no están todos, ¿no? Y ahorita voy a pasar lista. Hay 3 personas que han faltado. Ok. Ok, va, sigamos. Ahora vamos a ver las articulaciones de la muñeca, ¿sí? Em, ya. En la articulación de la muñeca tiene otro nombre también, se denomina articulación radiocarpiana. Así es la articulación radiocarpiana. ¿Ok? La articulación radiocarpiana, como ustedes ven, van a intervenir los siguientes huesos. Y acá sí tienen que tener, reconocer eso, esas articulaciones. ¿Sí? ¿Dónde está mi puntero? ¿Se fue? Allá, acá está. Este hueso, ¿sí? Miren, acá ven dos huesos diferentes. Uno mucho más grande, más voluminoso y uno más pequeño. Habíamos visto que en el caso del radio, en la parte proximal empieza como una rodita pequeña, delgada, y al finalizar se hace mucho más grueso. A diferencia del cúbito, el cúbito empieza grande como un gancho, ¿sí? Y luego termina en forma más delgada, ¿ok? Empieza a terminar en una forma mucho más delgada, ¿sí? Entonces la parte mucho más ancha, ¿sí? La parte mucho más ancha o más voluminosa viene a ser el radio, esta.
y la más delgada vendría a ser el cúbito. ¿Ok? Luego también habíamos visto, que si nosotros nombramos desde el pulgar los huesos del carpo, van a haber dos filas, ¿sí? Esta sería el escafoides, ¿sí? Esta sería el semilunar, esta sería el piramidal, y el pisiforme que no lo vemos acá porque está montadito encima del piramidal. Son en total 4 huesos, ¿ok? 4 huesos en total. Pero si vemos bien la figura acá, es por eso que la he colocado, vemos que la articulación de la muñeca solamente va a haber contacto entre el radio, ¿sí? El escafoides, el semilunar, y es más, acá en esta parte no se ve, pero también se va a unir el piramidal. ¿Qué huesos no van a intervenir en esta unión? Es el cúbito no interviene, y tampoco el piramidal. Solamente van a intervenir 3 huesos, que es el radio, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Pero si ustedes ven acá, el radio termina acá aproximadamente. ¿Cómo hace para unirse en esta otra parte del hueso? ¿Sí? ¿Cómo hace para unirse en esta parte del hueso? Pues lo hace a través de este ligamento. Este ligamento se denomina ligamento triangular. Y así, con ese ligamento, con esa forma del ligamento que existe, lo he pintado de rojo, al final va a dar toda esta superficie articular. Toda esa superficie articular hasta acá. ¿Sí? Toda esa superficie articular. ¿Ok? Es la unión entonces de esa superficie articular en la muñeca. Eso es lo que va a unir. Y es por eso que se denomina la articulación radiocarpiana. ¿Sí? Es la articulación radiocarpiana. Perdón, no sé qué pasó. Ya. Esa es la articulación radiocarpiana. Y como les decía, esa articulación radiocarpiana, ¿sí? Esa articulación radiocarpiana, lo que he pintado de verde acá en la muñeca, ustedes se pueden dar cuenta que esa tiene forma de una esfera. La primera fila de huesitos, en este caso el escafoide, semilunar y el piramidal, al unirse van a formar como una esfera, ¿sí? Esa esfera, esta esfera que está de verde, ¿sí? Esa esfera está formada por esos huesos que le mencioné. Y hace momento les decía, toda articulación que tiene forma de esfera tiene el nombre de elipsoide o condilia, ¿sí? Entonces, en este caso, la articulación, el nombre se denominará articulación radiocarpiana de tipo sinovial condilia, o si no, si desean nombrarlo así, articulación radiocarpiana de tipo sinovial elipsoidea. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de cómo denominarlo, ¿sí? Ahora, vemos otra articulación acá, aprovechando la imagen, no creo que lo haya puesto acá, no lo puse. Hay otra articulación acá, miren acá, si nosotros ahora empezamos a contar o a nombrar los músculos ¿sí? Empezamos a nombrar, los huesos de la segunda fila, esta sería el trapecio, el trapezoide,
el hueso grande y el hueso ganchoso. ¿Sí? El hueso grande y el hueso, este último, el hueso ganchoso. Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Entre el hueso grande y el hueso ganchoso, si ustedes se fijan bien, también ha dado otra línea, otra forma de curvatura. Y esa curvatura, si ustedes se fijan bien, tiene forma de un cóndilo nuevamente. ¿Ok? Esa articulación, ¿cómo se denomina esta? Esa es la articulación medio, así se llama, medio carpiana, porque está en la mitad del carpo. ¿Sí? Articulación medio carpiana. ¿Ok? El nombre ya está, que es la articulación medio carpiana. Tipo, también es sinovial. Es una articulación medio carpiana tipo sinovial elipsoidea. ¿Ok? Ahí tenemos ese tipo de articulaciones. Medio carpiana de tipo sinovial elipsoidea. ¿Sí? Ok. Adicional a esto, vamos a aprovechar la imagen y vamos a ver más articulación. Estas articulaciones que les acabo de mencionar, ¿sí? Una es la articulación de la muñeca, ¿sí? Sinovial o articulación radiocarpiana sinovial elipsoidea. Ahora, entre los huesos del carpo, hay una que se caracteriza, que la que acabamos de ver, la mediocarpiana, articulación mediocarpiana, que es de tipo elipsoidea o condilia, ¿sí? Sinovial elipsoidea o condilia. Sin embargo, estas articulaciones se denominan todo este es el carpo, se denomina articulaciones intercarpianas. El escafoides con el semilunar con el piramidal, el trapecio con el trapezoide con el hueso grande con el hueso ganchoso. A todas esas uniones se les denomina articulaciones intercarpianas, ¿sí? A esas articulaciones se les denomina articulaciones intercarpianas. Si ustedes se fijan bien cómo son esas articulaciones, es fácil de determinar qué nombre o qué tipo son. Miren, está entre el escafoides y el semilunar, plano. El semilunar y el piramidal, plano. Entre el piramidal y el pisiforme, que no se ve ahí, plano. Entre el hueso grande y hueso anchoso, plano. Trapecio y hueso grande, plano. El trapecio con el trapezoide también es plano. ¿Sí? El escafoides con el trapecio, plano. Entonces, la mayoría de articulaciones intercarpianas son de tipo plano, excepto la mediocarpiana, que es de tipo elipsoidea o condilia. Pero también habíamos visto esta articulación que se caracterizaba por algo. ¿Sí? Lo habíamos denominado y lo habíamos puesto en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior habíamos denominado esa articulación la primera articulación del metacarpiano, del primer metacarpiano con el trapecio. ¿Sí? Esa articulación entre el primer trapezoide. ¿Dónde está? Lápiz, acá está. Esta articulación, ¿sí? Entre el trapecio y el primer metacarpiano, esa es denominada articulación trapecio metacarpiana.
¿sí? Y esa, ¿cómo se denominaba esta? Es una articulación sinovial de tipo encilla de montar. Acá lo puse en el ejemplo acá, donde está. Acá está, ¿ve? No, este está allá. Este es trapecio metacarpiano. ¿Eh? Eso es lo que estamos viendo ahora. Es de encaje recíproco o encilla de montar. Trapecio metacarpiano. Acuérdense, en esa clasificación es esta, la que estamos viendo ahorita, en este momento. Acá. Trapecio metacarpiano. ¿Sí? Incluso acá acabo de ver que hay otra imagen. ¿Sí? Miren, esto igual. Esta parte, este hueso sería el radio. ¿Sí? Esto sería el cúbito. Igual, ¿sí? Esto sería el, vamos a poner otro color. Esto sería el escafoides, el semilunar, el piramidal y arribita el pisiforme, ¿sí? Esto sería el trapecio, trapezoide, hueso grande y este el hueso ganchudo, ¿ok? Y este sería el primer metacarpiano, ¿ok? Esto sería el primer metacarpiano. Si ustedes se fijan entre el trapezoide y el primer metacarpiano, miren su articulación, tiene forma como si fuera una S, ¿sí? Esa articulación que se diferencia del resto que acabamos de ver es de tipo encilla de montar. ¿Cómo se llama la articulación? Trapecio metacarpiana de tipo sinovial encilla de montar. ¿Sí? Vamos a ver qué más les han puesto acá. Metacarpiano, carpo metacarpiano. Ah, ok. Todos estos huesos son de acá hasta acá son los huesos del carpo. Y de acá hacia abajo son los los metacarpos. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos bien entre los huesos del carpo y metacarpo, por eso se les denomina articulación carpo-metacarpiana, a excepto de este que acabamos de ver, todas son plana, 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 plana. Esta plana. ¿Sí? Es más, estos son los metacarpos. Esta articulación de acá se denomina articulaciones intermetacarpianas. Y también son articulaciones planas, como están viendo en la imagen. ¿Sí? Articulaciones planas. Entonces, las articulaciones, la primera articulación del metacarpo con el trapecio, del primer metacarpiano con el trapecio, es de encaje sinovial de encaje recíproco o encilla de montar. El resto de las articulaciones entre el carpo y el metacarpo, todas son artrodias planas. Y entre los intermetacarpianos son planos. ¿Ok? ¿Qué más? Miren, entre el metacarpo y las falanges ahora. ¿Sí? Acá se nota un poco. Voy a buscar otra imagen. No sé si está. No. Ya, esta imagen nada más. Fíjense acá. Este es el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto y el quinto. ¿Sí?
Este es el primero y este es el segundo. Estos serían la falange distal, ¿sí? Perdón, la falange proximal. Entre la falange proximal, ¿sí? La primera falange, la segunda, la tercera acá, la cuarta acá y la quinta. Miren cómo acaba la forma de los metacarpianos. Como si fueran unas esferas. Y ya les había mencionado esas articulaciones que serían las articulaciones metacarpo-falángicas, ¿sí? Esas, las articulaciones metacarpo-falángicas que acaban en esta forma de esfera, a esas se les denomina articulaciones sinoviales de tipo condilia. Articulaciones sinoviales de tipo condilia, ¿no? Es como una bola. Entonces, estas son las condilias. Ok, ¿sí? Entonces, hasta ahí estaríamos acabando esta primera parte de lo que es articulaciones. Acá, mira que hay unas diapositivas adicionales de la muñeca. ¿Se acuerdan la muñeca? El radio, ¿sí? La parte más voluminosa, la parte más delgada, el cúbito, ¿sí? Este es el radio escafoide, semilunar, piramidal, todas formaban como un cóndilo. Los huesos que intervienen es el radio y estos tres huesitos que acabo de mencionar. El resto de huesitos no intervienen. El cúbito no interviene, pero ¿quién le da la prolongación hasta el final para que todo esto pues, se una como una esfera? Es este ligamento. ¿Sí? Es el ligamento. Y ese es el ligamento que les había mencionado, el ligamento triangular. ¿Sí? El ligamento triangular. Ok, ese es el ligamento triangular entonces. Ok, ese es el que le da continuidad. Al final todo pareciera que fuera una concavidad de esta forma. ¿Sí? Esa concavidad. Esta concavidad. Que lo hace como un cóndilo. ¿Sí? Es por eso que la articulación radiocarpiana es sinovial de tipo condilia o elipsoidea.